Hola, en este ejercicio determinaremos la amplitud de un movimiento armónico simple. Muy bien, en este caso tenemos un bloque de medio kilogramo de masa, el cual se conecta a un resorte que tiene una constante de 6 newtons sobre metro. Este bloque inicialmente se encuentra a 3 centímetros a la derecha de la posición de equilibrio y tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo hacia la derecha. Si esta velocidad fuera hacia la izquierda, tendría un signo negativo. ¿Cuál es la pregunta? Nos están preguntando la amplitud del movimiento. Hay que comentar un par de cosas antes de comenzar a resolver el ejercicio. Número 1. Hay que fijarse en que la velocidad inicial es diferente de cero. Eso quiere decir que esta posición, la posición inicial, no es igual a la amplitud. Sería igual a la amplitud si la velocidad inicial fuera de 0 metros sobre segundo. Entonces, primer detalle importante, la amplitud no es de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es diferente de 0. Segundo detalle importante, dado que la velocidad inicial es diferente de 0 y que este dato no es la amplitud, la fase de este movimiento armónico simple también es distinta de 0. Ya comentado eso, ahora sí vamos a empezar con la resolución. Lo voy a escribir en rojo porque mi plumón negro ya no está pintando tan bonito, así que pues prefiero este que se ve un poco mejor. Lo primero que vamos a hacer es determinar la frecuencia angular del movimiento. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar más adelante, entonces de una vez la voy a tener reservada. La frecuencia angular, recuerden que únicamente depende de las propiedades del resorte, es decir, de su constante, y de la masa del objeto que está atado a él. Así que ya podemos determinarla. Recuerden que la frecuencia angular está dada como la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. En este caso la operación va a ser bastante sencilla. Tendríamos una constante de 6 newtons sobre metro y una masa de 0.5 kilogramos. Raíz cuadrada de eso. Ya sabemos que esta mezcla de unidades nos va a dar como resultado 1 sobre segundo, que podemos escribir como radianes sobre segundo, que es la unidad de la frecuencia angular. Haciendo las operaciones con mucha calma, nos va a dar como resultado que es de más o menos 3.46 radianes sobre segundo. Listo, ya tenemos la frecuencia angular. Ahora sí ya podemos ir tras de la amplitud. Bien, primero, conocemos dos datos muy importantes, la posición inicial y la velocidad inicial. Recuerden, lo vimos en un video anterior, la posición en general, o sea, para cualquier tiempo, está dada por la siguiente expresión. La amplitud por el coseno de omega t más la fase phi. Entonces, nosotros conocemos la posición inicial, es decir, cuando t vale 0. Si t vale 0, omega por t también va a valer 0. Por lo tanto, la expresión para la posición inicial nos quedaría como la amplitud por el coseno de phi. Porque este término se termina cancelando al ser el tiempo igual a 0. Esto es válido únicamente para la posición inicial que ya conocemos, 3 centímetros. Que bien podríamos ya de una vez convertir a metros, 0.03 metros. Bien, ecuación importante, le vamos a llamar la ecuación A. Bien, otro detalle que ya había mencionado es que conocemos la velocidad inicial. También sabemos que en términos generales la velocidad es una función del tiempo y está dada por una expresión como esta, que es menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno de omega t más la fase phi. De nuevo, si sabemos el valor inicial, t vale 0, es decir, b0 ocurre cuando t es igual a 0. Así que esto se cancela y nos queda menos a omega seno de phi. A esta ecuación le vamos a llamar la ecuación B. Ya tenemos dos ecuaciones interesantes. Voy a tomar la ecuación B y la voy a modificar ligeramente para que tenga cierta similitud con la ecuación A. Lo único que voy a hacer es pasar a la frecuencia angular dividiendo a la velocidad inicial. Me va a quedar lo siguiente. Tal vez si me quepa por aquí, lo voy a poner así. B0 sobre omega es igual a menos A
seno de phi. Y a esta ecuación la voy a llamar la ecuación C. Fíjense que es muy parecida a la ecuación A a la ecuación C. Tienen una estructura similar del lado derecho. Amplitud por una función trigonométrica. El signo realmente no es tan relevante. Amplitud por función trigonométrica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar el cuadrado de la ecuación A y lo voy a sumar con el cuadrado de la ecuación C. ¿Cómo es eso? Primero, lados izquierdos. x0 al cuadrado. Posición inicial al cuadrado. Esta es la parte de la ecuación A, más el cuadrado del lado izquierdo de la ecuación C, es decir, b0 cuadrado sobre omega cuadrada. Esto es igual a la suma de los cuadrados de los lados derechos. Tendría yo el cuadrado de este término, que es amplitud al cuadrado, coseno cuadrado de phi, más, recuerden que el cuadrado nos va a eliminar el signo negativo, amplitud al cuadrado, seno cuadrado de phi. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros podemos factorizar la amplitud al cuadrado porque es un término común. Voy a reescribirlo todo, esto es un poco tardado, pero es necesario. b0 al cuadrado, si no, luego no se entiende. Tendríamos amplitud al cuadrado por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Nos queda de esta manera y nosotros sabemos por trigonometría que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo nos da la unidad. Eso quiere decir que podemos desaparecer todo este término y nos va a quedar únicamente x0 cuadrado más b0 cuadrado sobre omega cuadrada igual a la amplitud al cuadrado. Listo, hemos desaparecido a la fase, que de por sí no la teníamos. De aquí podemos despejar muy fácilmente la amplitud sacando raíz cuadrada de todo lo que tenemos en esta ecuación. Nos quedaría amplitud es igual a x0 cuadrado más b0 cuadrado sobre omega cuadrada y raíz cuadrada de todo eso. Ahora ya nada más sería cuestión de sustituir los datos que ya conocemos. Ven como si nos iba a hacer falta la frecuencia angular. Ya la tenemos calculada. Bien, la sustitución nos queda de esta manera, bastante sencillo. Son datos que ya teníamos. ¿Qué va a pasar con las unidades? En esta parte de acá tenemos segundos al cuadrado y arriba también tenemos segundos al cuadrado. Entonces van a desaparecer. Nos quedan únicamente acá metros cuadrados que se van a sumar con metros cuadrados. Y al sacarle raíz cuadrada tendremos metros, que es la unidad correcta para la amplitud. Ya haciendo las operaciones con mucha calma, y si no es que me equivoqué, nos daría aproximadamente 0.29 metros para la amplitud, es decir, unos 29 centímetros. Y con eso técnicamente ya estaríamos terminando el ejercicio. Ahora, ya nada más por ociosos y para completar el tema de la fase, vamos a determinarla porque ya sabemos que no vale 0 en este caso, pero tal vez la duda es, pues, ¿cuánto vale si es que no vale 0, no? Vamos a tomar de nuevo nuestras ecuaciones A y C. Voy a tomar la ecuación C y la voy a dividir entre la ecuación A. Voy a empezar con los lados derechos, es decir, tendríamos menos A seno de phi. Esa es la parte derecha de la ecuación C, sobre la parte derecha de la ecuación A, que es amplitud por el coseno de phi, la fase. Esto es igual, y ahora vamos a dividir los lados izquierdos. Primero el lado izquierdo de C, porque con ese empecé, que sería B0 sobre omega, lo voy a poner así temporalmente, sobre el lado izquierdo de la ecuación A, que es x0, la posición inicial. Este lado lo podemos reacomodar y acá podemos hacer algunas eliminaciones. Por ejemplo, la amplitud puede desaparecer. Seno sobre coseno es lo mismo que escribir la tangente, es decir, menos la tangente de phi. Es igual, y les digo, de este lado la fracción se puede simplificar pasando a la frecuencia angular al lado de la posición inicial, x0 por omega, o al revés. No pasa nada si lo ponen como omega por x0. Ya nada más pasar el signo negativo de este lado y por último utilizar la función tangente inversa para saber el valor de la fase. Nos quedaría que la fase es igual a la tangente inversa, vamos a ponerle así, de menos v0, la velocidad inicial, sobre x0, la posición inicial, por la frecuencia angular.
Bien, ya tenemos todos estos datos, vamos a sustituirlos. Nos quedaría tangente inversa, B0, por aquí la teníamos, 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo sobre posición inicial 0.03 metros y la frecuencia angular 3.46, 1 sobre segundo. Recuerden que escribir 1 sobre segundo o radian sobre segundo es exactamente lo mismo. Ahí está. En cuanto a unidades, ¿qué va a pasar? Los metros se van a cancelar con los metros y los segundos se van a cancelar con estos segundos de por acá. Ya haciendo las operaciones con mucha calma y mucha paciencia, nos va a quedar un ángulo de fase de menos 84.07 grados. En algún lado, quizás tal vez por acá, pondré una figurita para explicar qué significa esto de la fase de menos 84.07 y qué relación tiene con la posición inicial del objeto en movimiento armónico simple. Por este video yo creo que sería todo, espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente.